¿Alguna vez has imaginado presenciar algo tan increíble que cambiaría tu vida para siempre? Piensa en esto. Visitas la tumba de un ser querido, pero al llegar, la sepultura está vacía. No hay señal del cuerpo, solo un mensajero diciendo que esa persona ha vencido a la muerte. ¿Cómo reaccionarías? Eso fue exactamente lo que ocurrió hace más de 2000 años. Jesucristo, después de ser brutalmente crucificado, fue sepultado, pero 3 días después, lo imposible sucedió. Las mujeres que fueron al sepulcro se encontraron con una escena inimaginable, y la noticia que recibieron sigue resonando hasta hoy. No está aquí, ha resucitado. En este vídeo, vamos a sumergirnos en este misterio, entender por qué la resurrección de Jesús es tan importante y descubrir hechos que quizás nunca hayas escuchado antes. Así que deja tu like para apoyar este estudio y suscríbete al canal, porque aquí, cada detalle puede transformar tu visión sobre esta historia increíble. ¿Alguna vez has sentido esa sensación de que todo está perdido? Esa angustia que oprime el pecho, cuando parece que ya no hay salida. Así es exactamente como se sentían los discípulos de Jesús. 3 días antes, habían visto a su maestro ser brutalmente golpeado, coronado con espinas, clavado en una cruz y finalmente morir ante una multitud. Para ellos, ese era el fin de todo. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y llevado a una tumba prestada, perteneciente a José de Arimatea, un hombre rico que lo seguía en secreto. El sepulcro fue sellado con una enorme piedra y, para evitar cualquier intento de robo del cuerpo, soldados romanos fueron colocados como guardia. En ese momento, el silencio lo cubrió todo. La tumba estaba sellada. La ciudad de Jerusalén seguía con su rutina. Y los discípulos estaban escondidos, con miedo. Piensa en esto. Durante 3 años, habían seguido a Jesús, visto milagros increíbles, ciegos viendo, paralíticos caminando, muertos volviendo a la vida. Pero ahora, aquel que parecía invencible estaba muerto. ¿Cómo podía ser posible? Su esperanza parecía haber sido enterrada junto con el cuerpo de Cristo. Tal vez, en sus mentes, la pregunta que resonaba era, ¿y si nos habíamos equivocado todo este tiempo? Lo que nadie sabía, sin embargo, era que mientras todos pensaban que todo había terminado, el mayor milagro de la historia estaba a punto de suceder. Pero, ¿cómo se descubrió? La respuesta llega en el próximo capítulo de esta historia. La tumba que había sido sellada, pronto se convertiría en el escenario del mayor giro de la humanidad. Sigue conmigo y descubre la sorpresa de las mujeres al encontrar el sepulcro vacío. Ahora, imagina esta escena. El sol aún no ha salido por completo, el aire de la mañana es frío y húmedo, y un pequeño grupo de mujeres camina por las calles vacías de Jerusalén. Sus pasos son apresurados, pero sus corazones están cargados de dolor. Van hacia la tumba de Jesús para embalsamar su cuerpo con aceites y especias, como era la costumbre de la época. Pero había un problema. Una piedra gigantesca sellaba la entrada. Mientras caminaban, se preguntaban entre ellas, ¿quién nos removerá la piedra? No tenían una respuesta, pero aún así siguieron adelante. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que no sabías cómo resolver un problema, pero continuaste de todas formas? Ahora, intenta imaginar lo que sucedió después. Al llegar a la tumba, algo completamente inesperado las hizo detenerse en seco. La piedra ya no estaba allí. Sus corazones comenzaron a latir con fuerza. ¿Qué podía haber ocurrido? ¿Un robo? ¿Una trampa? Con los ojos muy abiertos y las manos temblorosas, entraron en la tumba. El cuerpo de Jesús no estaba allí. Si estuvieras en su lugar, ¿qué sentirías? ¿Miedo? ¿Confusión? ¿Esperanza? Antes de que pudieran reaccionar, algo aún más increíble sucedió. Un ser celestial apareció ante ellas, con vestiduras resplandecientes como la luz. Y entonces, con una voz firme y poderosa, dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ahora, detente y piensa, si hubieras estado allí en ese preciso momento, ¿habrías creído lo que estabas oyendo? Las mentes de las mujeres fueron invadidas por una mezcla de asombro, alegría y temor. No podían perder tiempo, debían contarles a los discípulos. Pero, ¿cómo reaccionaron ellos al recibir esta noticia? ¿Creyeron de inmediato o dudaron? En los próximos minutos, descubriremos cómo esta revelación impactó a quienes caminaron con Jesús y qué significa para nosotros hoy. Así que dime en los comentarios, si hubieras estado allí y vieras la tumba vacía, ¿cuál sería tu reacción? Ahora imagina, tu corazón late acelerado, tus manos tiemblan y tu mente no puede procesar lo que acaba de suceder. La tumba está vacía.
María Magdalena y las otras mujeres no saben qué pensar. ¿Cómo es posible? ¿A dónde llevaron el cuerpo? ¿Habrá sido robado? ¿Estarán siendo engañadas? Pero antes de que puedan reaccionar, algo sobrenatural ocurre. De repente, una luz intensa llena la tumba. El miedo paraliza sus cuerpos. Ante ellas, aparece un ser celestial con vestiduras tan brillantes que sus ojos apenas pueden mirarlo directamente. Un ángel. Las mujeres caen al suelo, aterrorizadas. Pero entonces, con una voz firme y llena de autoridad, el ángel hace una pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Piénsalo. ¿Cuántas veces buscamos respuestas en los lugares equivocados? ¿Cuántas veces buscamos esperanza donde solo hay oscuridad? Entonces, el ángel continúa. No está aquí, ha resucitado. ¿Puedes imaginar cómo sería escuchar esas palabras con tus propios oídos? De un momento de duelo y desesperación, estas mujeres ahora estaban ante la noticia más increíble de la historia. Jesús venció la muerte. Ahora, detente un instante y piensa conmigo. Si hubieras estado allí, ¿habrías creído de inmediato? ¿O habrías necesitado pruebas? Las mujeres estaban asombradas, pero también temerosas. Entonces, el ángel les da una orden urgente. Vayan y cuenten a los discípulos. Y aquí hay un detalle importante. ¿Por qué Jesús se apareció primero a estas mujeres? En aquella época, el testimonio de una mujer no era considerado válido en los tribunales. Si esta historia hubiera sido inventada, jamás habrían elegido mujeres como las primeras testigos. Esto hace que el relato sea aún más poderoso y auténtico. Dios eligió a las más improbables para llevar la noticia más grande del mundo. Y ahora te pregunto, si hubieras estado en su lugar, ¿cuál habría sido tu reacción? ¿Correrías a contar a los demás? ¿O tendrías miedo de que no te creyeran? Comenta aquí. Pero la historia no termina aquí. Las mujeres corren a avisar a los discípulos. ¿Les creyeron de inmediato? ¿O dudaron de la resurrección? En el próximo episodio de esta historia, veremos la reacción de los discípulos y cómo esta noticia cambió el destino de la humanidad para siempre. No te lo pierdas. Ahora, imagina la escena. Las mujeres corrieron lo más rápido que pudieron. Sus corazones latían acelerados. Su respiración era agitada. Acababan de recibir la noticia más grande de la historia. Pero, ¿alguien les creería? Llegan hasta los discípulos y comienzan a hablar, pero algo inesperado sucede. No les creen. Sí, exactamente eso. Los discípulos, que caminaron con Jesús durante años, que escucharon sus promesas sobre la resurrección, simplemente dudaron. Para ellos, parecía solo una historia absurda, un delirio causado por el dolor del duelo. Ahora te pregunto, si hubieras estado en su lugar, ¿habrías creído de inmediato? ¿O habrías necesitado pruebas? Pero dos de los discípulos sintieron algo diferente. Pedro y Juan no podían ignorar esa noticia. ¿Qué pasaba por sus mentes? ¿Y si fuera verdad? Sin dudarlo, salieron corriendo hacia la tumba. ¿Alguna vez has corrido lo más rápido que pudiste para ver algo con tus propios ojos? Eso fue exactamente lo que pasó. Pedro y Juan corren por las calles de Jerusalén, esquivando a la gente, con la adrenalina elevándose. Juan, más joven, corre más rápido y llega primero. Pero al llegar a la entrada del sepulcro, se detiene. Desde afuera, ve los lienzos de lino doblados dentro, pero duda en entrar. Pedro, con su carácter impulsivo, no lo piensa dos veces y atraviesa la entrada. Y ahí está. El cuerpo de Jesús ya no está. Pero hay un detalle curioso. Los lienzos que envolvieron a Jesús no están desordenados, como si alguien hubiera robado el cuerpo apresuradamente. Están perfectamente doblados y organizados. ¿Qué significa esto? Ahora, detente y reflexiona. Si alguien hubiera robado el cuerpo, ¿se habría tomado el tiempo de doblar los lienzos con cuidado? Juan, que había esperado afuera, finalmente entra. Observa todo y, en ese momento, algo cambia dentro de él. Él cree. ¿Y Pedro? Todavía confundido, intenta procesarlo todo. ¿Cómo pudo haber sucedido esto? La verdad es que necesitaban algo más. Necesitaban ver a Jesús con sus propios ojos. Y eso es exactamente lo que sucede a continuación. Pero dime, si hubieras estado en el lugar de Pedro y Juan, ¿habrías creído solo al ver la tumba vacía? ¿O habrías necesitado una prueba mayor? Comenta aquí. En el próximo episodio de esta historia, algo increíble sucede. Dos discípulos van camino a otra ciudad, y sin darse cuenta, comienzan a hablar con el mismo Jesús.
No te lo pierdas, porque esta revelación te sorprenderá. Ahora, imagina esto. Estás caminando por un camino largo y agotador. El sol ya comienza a ponerse, y tu mente está llena de dudas y preocupaciones. Conversas con un amigo sobre todo lo que ha sucedido en los últimos días. El caos, el dolor, las esperanzas destruidas. Pero no te das cuenta de que alguien muy especial ha comenzado a caminar a tu lado. Eso fue exactamente lo que les pasó a dos discípulos en el camino a Emaús. ¿Alguna vez has estado tan distraído con tus problemas que no te diste cuenta de algo increíble que estaba sucediendo justo frente a tus ojos? El camino lleno de dudas. Cleofás y otro discípulo caminaban unos 11 kilómetros hacia Emaús. Sus corazones estaban pesados. Jesús había muerto, y toda la esperanza que tenían en él parecía haberse desvanecido. Pero, de repente, un hombre misterioso comenzó a caminar a su lado. Él escuchó la conversación y les preguntó: ¿de qué están hablando? Los discípulos, sin reconocer quién era, se detuvieron y lo miraron con asombro. Cleofás, incrédulo, respondió: «Eres el único en Jerusalén que no sabe lo que ha sucedido en estos días». Comenzaron a contarle todo, sobre Jesús, su crucifixión e incluso el relato de las mujeres que afirmaban que la tumba estaba vacía. Entonces, aquel hombre los miró y les dijo algo inesperado: «Qué torpes son y qué tardos para creer todo lo que dijeron los profetas». Y desde ese momento, comenzó a explicarles las Escrituras, mostrándoles que todo aquello ya estaba profetizado. Ahora piensa conmigo, ¿cuántas veces Dios ya te ha dado respuestas, pero no las notaste porque estabas demasiado enfocado en tus miedos? El momento de la revelación. Cuando llegaron al pueblo, aquel hombre hizo como si fuera a seguir su camino. Pero los discípulos insistieron: «Quédate con nosotros, ya está anocheciendo». Él aceptó la invitación y entró con ellos. Se sentaron a la mesa y, cuando aquel hombre tomó el pan, dio gracias y lo partió, sus ojos se abrieron. Era Jesús. Pero en ese mismo instante, desapareció. Los dos discípulos se miraron, impactados, y se dijeron el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino? Finalmente lo entendieron. Jesús había estado con ellos todo el tiempo, pero solo lo reconocieron al partir el pan. Ahora, te pregunto, ¿será que Jesús ha caminado a tu lado y no te has dado cuenta? Si esta historia tocó tu corazón, comenta aquí. ¿Has vivido un momento en el que sentiste que Dios estaba contigo sin que te dieras cuenta? Y no olvides dejar tu me gusta para que más personas puedan conocer este mensaje poderoso. Pero espera, la historia no termina aquí. Los discípulos corren de vuelta a Jerusalén para contarles a los demás. Y ahí, algo aún más increíble sucede. Asterisco asterisco, Jesús aparece en medio de todos. Asterisco asterisco. En el próximo episodio, seremos testigos de uno de los momentos más impactantes de la resurrección, Jesús mismo apareciendo ante sus discípulos. No te lo pierdas. Ahora, imagina esto: estás encerrado en una habitación, lleno de miedo, sin saber qué hacer. La esperanza que tenías se ha desvanecido, y ahora lo único que queda es el temor. Y entonces, algo sucede que lo cambia todo. Cuando la esperanza entra por una puerta cerrada. Los discípulos estaban exactamente así. A pesar de haber oído sobre la tumba vacía y los relatos de las mujeres, aún no sabían en qué creer. Dos de ellos acababan de regresar de Emaús, contando que habían visto a Jesús. Pero ¿cómo era eso posible? Y fue en ese momento de confusión e incertidumbre que algo asombroso ocurrió. Los discípulos estaban reunidos en un lugar secreto. Las puertas estaban cerradas con llave. Tenían miedo de que los líderes judíos fueran tras ellos para matarlos también. Pero, de repente, sin que nadie abriera la puerta, sin ruido, sin aviso, Jesús apareció en medio de ellos. Sí, él simplemente estaba ahí. Ahora te pregunto, si hubieras estado allí, ¿cómo habrías reaccionado? ¿Habrías huido? ¿Gritado? ¿Llorado? La primera reacción de los discípulos no fue alegría, fue miedo. Pensaron que estaban viendo un fantasma. Después de todo, ¿cómo podía alguien que había muerto estar allí? Pero Jesús, con una mirada llena de amor y paciencia, dijo algo que calmó sus corazones. La paz sea con ustedes. La prueba irrefutable. Incluso después de oír su voz, algunos todavía dudaban. Entonces, Jesús hizo algo que eliminaría cualquier incertidumbre. Les mostró sus manos y sus pies perforados. Y no solo eso. Para demostrar que no era un espíritu, les pidió algo de comer. Le dieron un pedazo de pescado asado, y Jesús comió delante de ellos. Ahora,
Piénsalo. ¿Por qué hizo esto? Porque Jesús sabía que en ese momento su fe necesitaba algo tangible. Y muchas veces, Dios hace lo mismo con nosotros. Nos da señales para fortalecer nuestra fe. Pero, ¿estamos atentos para notarlas? Ahora te pregunto, ¿alguna vez has vivido un momento en el que Dios te mostró algo tan claro que no pudiste dudar más? Comenta aquí. ¿Y ahora? ¿Qué hacer con esta revelación? Los discípulos finalmente comprendieron. Jesús realmente había vencido la muerte. Y ahora su misión estaba clara. Debían contarle esto al mundo entero. Pero había alguien que no estaba allí. Tomás. Él no vio a Jesús aquel día y se negó a creer. Y en el próximo episodio hablaremos sobre la duda de Tomás y la sorprendente respuesta de Jesús. No te lo puedes perder. Bocadillo de Diálogo comenta. ¿Tú habrías creído de inmediato o hubieras sido como Tomás? Dale like para que más personas conozcan este poderoso mensaje y suscríbete para seguir esta increíble historia. Imagina la escena. Todos los discípulos están reunidos, llenos de alegría, presenciando lo imposible. Estaban con Jesús, aún atónitos, pero convencidos de su resurrección. Pero entre ellos, hay un discípulo que no cree. Tomás. Él no estaba presente cuando Jesús apareció entre ellos. Y al escuchar el relato de todos, responde con una frase que refleja la profunda duda que muchos de nosotros hemos sentido en algún momento. Si no veo la marca de los clavos en sus manos, si no pongo mi dedo en las heridas y mi mano en su costado, no lo creeré. Ahora, detente por un segundo y piensa, ¿alguna vez has pedido una prueba a Dios? Algo tan claro que no pudieras dudar más. Tal vez estás pasando por una situación difícil y la duda ha entrado en tu corazón, como le pasó a Tomás. ¿Es normal dudar? La respuesta de Jesús, una fe más allá de la prueba. Lo que sucede después es uno de los momentos más poderosos de la resurrección. 8 días después, los discípulos vuelven a estar reunidos, y esta vez, Tomás está con ellos. Y, de repente, Jesús aparece otra vez. La paz sea con ustedes, dice él. Y luego, se dirige directamente a Tomás. Jesús sabía exactamente lo que Tomás necesitaba para creer. Y con amor, le dice, pon tu dedo aquí, mira mis manos. Extiende tu mano y ponla en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Ahora, imagina la escena. Jesús sabía de la duda de Tomás, conocía su pedido y se presentó de manera personal para confrontarlo. Si fueras Tomás en ese momento, ¿cómo te sentirías? Jesús estaba ofreciéndole todo lo que él había pedido. Pero, ¿realmente Tomás necesitaba más? La mayor lección, fe más allá de lo visible. Cuando Tomás toca las heridas de Jesús, no solo ve y toca, tiene un encuentro personal con la verdad. Y, en ese instante, se rinde y declara, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le responde con una frase que sigue resonando hasta hoy. Porque me has visto, has creído. Bienaventurados los que no han visto y han creído. Ahora, piensa en esto. ¿Alguna vez has creído en algo sin una prueba concreta? O tal vez, como Tomás, necesitaste ver para creer. ¿Es la verdadera fe aquella que crees sin ver? Quiero saber tu opinión. ¿Alguna vez has creído en algo sin pruebas? ¿Cómo fue esa experiencia para ti? Comenta aquí. Una fe que cambia el mundo. Lo que Tomás experimentó no fue solo una confirmación de su fe personal. Fue un llamado para todos nosotros. Cada vez que escuchamos sobre la resurrección de Jesús, somos invitados a creer, incluso sin haber tocado sus heridas. La fe es la clave para abrir la puerta a lo extraordinario. Pero la historia no termina aquí. Jesús tenía una última instrucción para sus discípulos. ¿Cuál fue la misión que Jesús les dio? ¿Cómo esta tarea transformó el mundo? En el próximo episodio, exploraremos cómo la gran misión de los discípulos comenzó y qué significa para nosotros hoy. Si aún no has dado like, hazlo ahora y comparte este vídeo con alguien que necesita este mensaje. No olvides suscribirte para seguir esta increíble historia de fe. Después de todas estas apariciones y experiencias transformadoras, Jesús estaba a punto de dar a los discípulos una misión que cambiaría el destino de toda la humanidad. Ahora, imagina que estás ahí, viendo al resucitado, escuchando su voz por última vez. ¿Cómo reaccionarías? ¿Cuál sería tu responsabilidad ante la mayor revelación de la historia? Eso es exactamente lo que vivieron los discípulos. Jesús, ahora glorificado, los reúne en un monte en Galilea para un encuentro definitivo. Y en ese momento, les entrega la misión más importante de todas. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto,
Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado. Ahora, detente por un momento y piensa, ¿qué significa esta autoridad? Jesús no solo había vencido la muerte, sino que tenía el poder de dar autoridad sobre todas las cosas. Él estaba delegando a los discípulos la responsabilidad de llevar la buena noticia de su resurrección al mundo entero. Y este llamado no se limitaba solo a ellos. Una misión sin fronteras. Jesús no les pidió que predicaran solo en un lugar o a un grupo específico. Él dijo, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Toda la humanidad estaba siendo invitada a recibir este mensaje de esperanza, salvación y amor. Y eso te incluye a ti. Piensa en la magnitud de esta misión. Los discípulos sabían que tendrían que atravesar continentes, enfrentar dificultades e incluso sufrir persecución. Pero no estarían solos. Jesús les dio una promesa poderosa para sostenerlos. Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Eso es lo que convierte una misión imposible en una misión cumplida, la presencia de Jesús en cada paso del camino. Ahora, reflexiona. ¿Cómo resuena en tu vida hoy esta promesa de Jesús? ¿Sientes que Él está contigo en tus momentos difíciles? La responsabilidad de cada creyente. Esta misión que Jesús dio a los discípulos no terminó con ellos. Continúa contigo, con todos nosotros. Cada uno de nosotros está llamado a ser discípulo y a hacer discípulos, a compartir el mensaje de que Jesús vive y es la respuesta que el mundo necesita. ¿Qué estás haciendo para cumplir esta misión? ¿Cómo puedes ser un instrumento de transformación en tu comunidad, entre tus amigos, en tu familia? Comparte tu experiencia en los comentarios. Esta historia de fe, resurrección y misión no es solo un relato de hace 2000 años. Es un llamado vigente hoy. Jesús te ha elegido y te ha enviado a algo grandioso. La pregunta es, ¿responderás a este llamado? Si este mensaje te inspira, compártelo con alguien que lo necesite. Y no olvides suscribirte para seguir explorando juntos esta increíble historia de fe.